Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre por vuestro apoyo, bienvenidos a los nuevos y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya nuevo contenido en el canal. En este caso voy a hablar sobre el miedo, cómo podemos lidiar con él y cómo podemos enfrentar o afrontar esas situaciones que nos producen miedo y por qué es que viene motivado el miedo. El miedo, para empezar, es importante porque nos hace de barrera para poder saber a priori qué hacer y qué no hacer, qué cosas nos causan peligro y qué cosas no. El miedo es necesario, forma parte del ser humano y necesitamos del miedo para tener unos límites de lo que es bueno o es sano o lo que es peligroso y lo que no lo es. El ego va a venir condicionado por creencias limitantes, por traumas que tengamos del pasado, que a mí a veces no me gusta decir traumas, pero bueno, por experiencias negativas que hayamos vivido, vamos a generar una especie de rechazo y miedo a que nos vuelva a suceder. Y a su vez, el ego es quien va a comandar, porque el ego es comandado por la mente es la que gestiona todo en nosotros. Si nosotros podemos acallar un poco la mente para saber cuándo nos está intentando limitar, porque nos quiere, el cuerpo siempre recuerden, bueno, la mente, perdón, siempre recuerden que va a intentar mantenernos a salvo, ¿vale? Esa es la prioridad desde que se creó el ser humano. Entonces, como su prioridad es mantenernos a salvo, va a hacer todo lo que esté en sus manos para que tú no hagas cosas que puedan ponerte a ti, a tu vida, en peligro. Y por ende va a hacer que tú limites tu rango de acción. Las cosas que tú hagas, si para el ego considera que es una acción, da igual si es un proyecto lo que quieres hacer, un nuevo emprendimiento, conocer y salir con alguien, tener nuevas amistades, mudarte de país o de ciudad, cosas que son un poco más drásticas o que requieren un X cantidad de peligro, el ego va a medirlo según si está dentro de lo que para ti es seguro, de lo que no lo es, de lo que está en su zona de confort y de la que no. Eso lo hace porque tiene que mantenerte, como ya he dicho, tiene que asegurarse de que tú estés bien. Pero hay cosas que sí que son, ¿cómo decir la palabra? Son exageradas. Es decir, nosotros no podemos vivir condicionados por el miedo porque directamente muchas veces ni siquiera saldríamos a la calle y más dependiendo de dónde vivimos. Hay lugares, hay países que son súper inseguros y que tú con el miedo a que te maten o que te roben o que te hagan daño ya directamente ni saldrías a la calle. Pero tenemos obligaciones que cubrir, tenemos que trabajar para subsistir y tener ese sustento nosotros cada día. Entonces hace que tú te arriesgues y salgas a la calle, ¿verdad? Pues no le queda de otra al ego que salir, que enfrentar ese miedo de me va a pasar algo y tengo que salir a buscarme mi sustento. Pues así funciona con la mayoría de situaciones. Es decir, se plantea como una especie de barrera, ¿vale? El ego crea como una barrera donde te va a vender muchas películas de que tú no eres capaz, de que esa situación no va a salir bien, de que esa persona no es buena, que bueno, a veces es la intuición, así que cuidado, hay que saber discernir de lo que podría ser un llamado de atención, de lo que es continuamente cada vez que quiero emprender algo o crear algo nuevo, siempre está mi mente diciéndome que no soy capaz, que no soy válido, que no voy a poder, que me va a salir mal. Cuando los pensamientos son tan así, es el ego que quiere convencerte para que no lleves a cabo eso que tú realmente deseas. Yo siempre digo que no tiene por qué ser en papel, pero mentalmente podrías realmente pensar, a ver, todas estas ideas negativas que me está vendiendo la mente, que me está vendiendo el ego, realmente son factibles, realmente hay una probabilidad de que sucedan, cuando a veces son cosas tan catastróficas, ¿no? Como no te va a salir bien. A ver, espera, ¿qué probabilidad hay de que realmente este proyecto, esta idea que quiero, no salga bien? Vale, si no sale bien, ¿qué puedo hacer una vez que no salga bien? ¿Cómo lo puedo solucionar o cómo puedo apañármelas? Y vas viendo realmente qué ocurre, que a veces tenemos miedo al rechazo, al que dirán, a cómo seré visto, a perder dinero, a perder a una pareja, a quedarnos solos. Hay tanta cantidad de miedos, esto va a depender de cada uno de nosotros, también depende de, ya digo, las heridas que tengamos emocionales, las que no tengamos resueltas, de nuestras propias experiencias. Si tú, por ejemplo, has tenido, por ejemplo, en el ámbito de parejas, por ejemplo, que es más sencillo a veces de ver, si tú has tenido parejas que no te han sabido valorar, que no te han respetado,
que han abusado de ti, de tu buena fe, de tu buen corazón. Cuando tú vayas a intentar abrirte a conocer a alguien nuevo, ya vas a ir con una especie de chaleco, una precaución de, vale, quiero conocerte, pero con un pie afuera y otro pie dentro. No siempre aplicará a todo el mundo, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, cuando ya hemos sido bastante heridos, y digo hemos porque a mí me ha pasado, no a todos, a veces hay personas que no les ocurre en ese ámbito porque no hay tantas heridas que aprender en ese ámbito como en otros, pero es como que vamos con una protección para no volver a caer en la misma situación de que nos vuelvan a herir, que nos vuelvan a utilizar, sentir como que hemos dado mucha energía, tiempo y esfuerzo a una persona y esa persona no nos ha valorado, no nos ha cuidado. Y cuando yo cuidado es no nos ha tratado como nosotros merecíamos o no nos ha dado o no ha invertido tanto en la relación o en el vínculo como nosotros y demás, ¿vale? Infinidad de situaciones, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir prevenidos con un poco de miedo a que realmente nos vuelvan a hacer daño otra vez. Y con eso pasa en todas las cosas. Por ejemplo, imagínate que quieres emprender un nuevo negocio, pero ya emprendiste en otro, no te fue bien y ahora ya tienes miedo de volver a emprender porque ya tienes grabado en el inconsciente, emprender no me fue bien. Para emprender necesito mucho tiempo o mucha experiencia o mucho dinero, etc. Y no va a funcionar. Mejor me quedo en mi trabajo estable de siempre. Cantidad de películas que el ego va a buscar excusas para mantenerte en tu zona de confort y que nunca te salgas. ¿Qué ocurre? Que si tú nunca te sales de tu zona de confort, acabarás repitiendo incansablemente el mismo tipo de heridas y seguirás insatisfecho por la vida que tienes, con los vínculos que tienes, tal vez estés dedicando a un trabajo que no te apasione o que no te guste por miedo al fracaso en un proyecto nuevo del que realmente sí deseas dedicarle tiempo, esfuerzo y crearlo. Entonces, el miedo es normal en el ser humano tenerlo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar nuestra mente y nuestro ego. El ego es bueno porque forma parte de nosotros, es parte de nuestra esencia, pero el ego pasándose de la raya, extralimitándose, da muchas connotaciones negativas que nos van a hundir mucho, nos van a hacer que nos quedemos estancados, rezagados de nuestros propósitos. Nos va a impedir conocer nuevas personas, vivir nuevas experiencias por miedo, ¿vale? A su vez también puede nos puede hacer que nos aislemos, pero el ego lo necesitamos porque nos va a crear también parte de nuestra personalidad. Necesitamos al ego para hacernos respetar, para darnos nuestro lugar. Entonces no todo lo que se dice del ego es todo negativo, también tiene su connotación positiva, pero como todo hay que llegar a un equilibrio. Cuando vemos que estamos siendo muy bombardeados por pensamientos negativos, ahí es cuando realmente nos tenemos que cuestionar si realmente es para tanto ese miedo que tenemos y nos daremos cuenta que una vez que nos atrevemos a hacer eso, luego de que ya estamos en ese siguiente escalón o en ese siguiente paso, nos damos cuenta que no era para tanto. Realmente la película que nos hizo creer el ego era tan elevada, era tan catastrófica, que realmente no era así. Solo hasta que te atreves te das cuenta, cuando lo miras como desde otra perspectiva, que lo has sobrepasado y que no era para tanto, que era más sencillo, que ojalá lo hubieras hecho antes. Eso solo a veces una expresión, una manera de verlo cuando ya lo has atravesado. Y eso va a hacer que tú continúes con diferentes escalones en ese ámbito o en el que sea, ¿vale? Esta bitácora solo era como una especie de recordatorio, porque los miedos los tenemos todos. Yo me puedo dedicar a esto, pero siempre voy a tener un miedo nuevo. Es como se desbloquea una nueva habilidad, vale, también se desbloquean nuevos miedos. Entonces hay que saber cómo empezar a trabajarnos nosotros. Tenemos que ponderar también todas las herramientas, todos los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida, porque no solo es todo lo negativo lo que tenemos que mirar, tenemos que ver con qué habilidades y herramientas contamos para afrontar esos miedos. Vale, a mí me da miedo emprender porque igual y me quedo sin estabilidad económica. Vale, pues entonces haré un colchón, por ejemplo, una base de ahorro para poder emprender y no pasar pena o no quedarme sin sustento. O puedo seguir desarrollando en paralelo un proyecto que tengo mientras sigo trabajando en ese trabajo que no me apasiona, pero me mantiene ese sustento, por poner un ejemplo, ¿vale? Siempre vamos a dar con herramientas que nos puedan ayudar a llegar a nuestro objetivo. Lo que ocurre es que tenemos que vencer poco a poco, ir trabajando la mente y tenemos que ir venciendo poco a poco ese miedo. Ir controlando al ego y no dejar que nos domine, porque si nos domina estaremos
viviendo como en piloto automático, ¿vale? Tenemos que poder apechugar y enfrentarnos a él realmente con todas las herramientas que tenemos. Tenemos muchas herramientas, lo que pasa que la sociedad y lo que se habla del ego y las creencias que ya tenemos tan limitantes hacen que al final eso pese más que las cosas buenas y positivas o habilidades que nosotros tengamos, ¿vale? Pero todos contamos con habilidades, herramientas, cosas en las que somos buenos. Y no hablo solo a nivel académico, que tú seas muy bueno en esta profesión o desarrollando esta actividad, sino que tú como persona posees, por ejemplo, habilidad comunicativa, posees empatía, fluidez para comunicarte, para transmitir tus conocimientos. Por ejemplo, yo que sé, se te da bien la informática, se te da bien las redes sociales, eres muy bueno atendiendo al público. No sé, pueden ser tantas cosas que tú no las estás viendo, las estás minimizando porque el ego te está haciendo creer que realmente lo negativo es más y pesa más que lo positivo que tienes en ti. Espero que esta bitácora te haya sido útil. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente bitácora.